Buenos días a todos. Este es el video número 25 del resumen del curso ICPC UNLAM. Y está pensado para que lo vean antes de la clase 10. Así que les voy a dar un breve resumen de los temas que vamos a ver en la clase. Pero antes les quisiera comentar del código que hice implementando los que vimos en la clase 9, que es distinto al que desarrollé mientras hacía el resumen 24 y el 23. Son los mismos temas, pero lo rehice, lo refaccioné para que ahora sea modular y sea fácilmente integrable con los códigos que hagan para cualquier problema. A esto no le presten atención, cuando sepan de templates van a entender lo que es y no es muy difícil especialmente, pero por ahora no es necesario saberlo, simplemente es para hacer una demostración más fácil de lo que hace el programa, lo que hace cada parte del código. Y acá es un breve comentario de lo que hace cada función. Así que yo tengo una función que le todos van a leer con un par nm y después aristas, ¿sí? Pero alguno lo va a leer y lo va a representar en una lista de aristas, otro en una lista de adyacencia no ponderada, en una lista de adyacencia ponderada, o sea, si es ponderado o no depende de si va a leer o no un tercer atributo, que es el peso de la arista, y el otro si es una matriz de adyacencia o de distancia. De nuevo sería diferencia entre no ponderado y ponderado. Y acá pueden ver cómo funcionan. O sea, les recomienda además inputs de ejemplo. Un par de inputs de ejemplo. Luego está DFS, que como DFS en sí como algoritmo no tiene ninguna utilidad particular, o sea, no hay algo que directamente calcule. Les mostré un par de ejemplos de uso de DFS, uno para bicoloreo, que podría haberse hecho con BFS, pero DFS a veces es más cómodo, por lo que les decía de que mucha lógica se abstrae en la recursión. Y el ejemplo que sí es interesante es la detección de ciclos utilizando DFS. Ese es muy lindo ejemplo, así que véanlo. De nuevo, acá esto está hecho muy modularmente, lo que lo hace más verboso, tiene quizás más líneas de código de las que podría tener un código que haga lo mismo, ¿no? Que uno haga en una competencia real, pero eso es cuando uno ya domina los algoritmos y los puede implementar directamente sin copiarlos, y entonces los va a hacer de una forma mucho más integrada al código. Y eso va a llevar a otras cosas que sea más corto, en general. Lo mismo con BFS, con Dijkstra, el BFS01 que lo comenté en el resumen, en el resumen escrito, aunque no aparece en el video y no lo dije bien en la clase. El BFS01, que básicamente es una versión del BFS que sigue siendo lineal y funciona para grafos ponderados con la particularidad de que los pesos sean 0 o 1, justamente, por eso el nombre. Puse que devuelvan un pay donde el primer elemento es la lista de distancias del origen a cada nodo y después el segundo es lista de padres, o sea, el nodo anterior a cada nodo en el camino que llega a él con esa distancia mínima. Así que bueno, esto es básicamente lo que les quería comentar. Bueno, Floyd Warshall otro tanto del código que fui refaccionando. Lo que nos va a interesar ahora es la parte de representación, porque lo que vamos a querer es que todos nuestros códigos sean consistentes. Si yo, por ejemplo, digo con una lista de aristas, la voy a leer de esta forma, lista de aristas no ponderadas. Esto va a ser importante ahora, porque en Kruskal, lista de aristas ponderados pasa a ser necesario y tengo la estructura arista, que tiene las tres atributos, y lo importante además es que tiene un comparador definido, que en prim va a ser al revés, va a estar invertido, pero bueno. Vamos a querer que todos nuestros algoritmos sean consistentes con la forma en la que representamos las aristas para que puedan interactuar entre sí fácilmente. Esto no es obligatorio y obviamente cuando estemos implementando en la práctica, si ya los hacemos de memoria, en lugar de copiarlos del book, no va a ser así una estructura modularizada, como les decía. Pero por ahora quedémonos con esto, que quizás si tienen dificultad para acordarse los algoritmos o para entenderlos bien e implementarlos sin errores, puede convenirles simplemente trabajar sí con módulos y después copiar estos bloques, que está bien, puede ser más trabajoso copiarlos, pero ya son cosas que están probadas, que no van a tener problema. El primer algoritmo que les voy a comentar primero, lo primero que les tengo que comentar, ahora sí, es que queremos calcular con este algoritmo que se llama Kruskal. Vamos a introducir, bueno, ya sabemos lo que es un árbol, que es básicamente un grafo conexo acíclico. Así que vamos a introducir la noción de árbol generador.
El árbol generador de un grafo es un subgrafo de este, que es un árbol, así que el grafo original tenía que ser conexo, em, con la particularidad de que contiene todos los nodos del grafo original, por eso dice que los genera. Em, Dentro de los árboles generadores muchas veces nos va a interesar el árbol generador, el llamado árbol generador mínimo, que es aquel que tiene mínimo peso. En grafos no ponderados cualquier árbol generador es mínimo porque todas las listas tienen el mismo peso, y en grafos ponderados se considera la suma del peso de las aristas. Aquel grafo que minimiza la suma del peso de las aristas. Los algoritmos que vamos a ver ahora, en especial de Kruskal, estoy 100% seguro, funcionan independientemente de si los pesos son positivos o negativos. No nos pasa como pasaba antes. Esto se puede ver porque, bueno, yo puedo trasladar todos los pesos, una cantidad arbitraria, y la respuesta no cambia. Y en el caso anterior sí. En el caso de los caminos, quiero decir, la distancia mínima. La respuesta no cambia salvo agregar n-1 veces la constante que desplace todas las aristas. El peso de todas las aristas. Pero bueno, dicho esto, ahora tenemos esta función que tenemos la estructura arista, que es un struct sencillo con enteros ABW que representan los extremos y el peso de la arista, porque esto va a tener gracia en grafos ponderados. La noción de árbol general y bueno, el operador para imprimirla. Insisto, esto no es necesario, esto es por comodidad, para fines didácticos. Luego tenemos justamente la función que lee una lista de aristas ponderadas. Y ahora tenemos que introducir el algoritmo, las dos opciones que tenemos. El primero es el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal va a ser bastante sencillo. Y de hecho se cimenta, solo llama Union Find, que ahora se los comento. Consiste en ordenar las aristas por peso e ir considerando desde la más liviana a la más pesada. Y es ver los dos extremos. Si actualmente ya son de la misma componente, o sea, empiezo yo considerando el grafo que no tiene aristas. Considero todos los nodos por separado y voy evaluando, considerando las aristas del grafo original de menor a mayor. Em, Cada vez que analizo una lista, miro si los extremos actualmente ya están conectados, o sea, hay un camino entre ellos, es decir, ya pertenecen a la misma componente conexa en este grafo que voy construyendo. Si lo hacen, no hago nada porque entonces estaría agregando un ciclo y no me serviría, no estaría conectando cosas que actualmente están desconexas. Y si no, los conecto, o sea, agrego esta lista al mínimo spanning tree que estoy construyendo y eso va a hacer que conecte esos dos nodos. Ahora lo interesante es, bueno, cómo preservar esto, porque bueno, la idea es sencilla de Kruskal. La magia por detrás es Union Find. ¿Cómo preservamos esta información? Como tenemos que actualizar la información de qué nodos están en la misma componente conexa. Y bueno, esa es la idea de Union Find. Union Find es un algoritmo, es una estructura que nos permite tener un grafo donde sabemos la componente conexa de cada nodo y agregar aristas a ese grafo. Y mantener toda esta información actualizada en un costo de O de log de n por cada agregado de una arista. Cada vez que agregamos una lista pagamos un costo de log de n, amortiguado. En este caso, tiene dos optimizaciones posibles, una que lo baja de log n seguro, otra que sea amortiguado. Si se hacen las dos juntas baja a O de 1 aproximadamente. Es algo que se llama la inversa de Ackermann, que es bajísimo. El costo amortiguado, hablar de una complejidad amortiguada, es cuando yo voy a hacer muchas operaciones y puede ser que alguna sea muy cara, pero yo sé que el total está acotado. Entonces yo considero, bueno, que el promedio está acotado. Por ejemplo, si yo voy a hacer n operaciones y sé que el costo total va a ser de n log n, aunque pudiera pasar que alguna cueste n, yo digo, bueno, pero el total es n log n, como mucho. Entonces, en promedio cada uno es hasta log n. Cuando veamos lo que se llama persistencia, este razonamiento no va a funcionar, pero por ahora nos anda perfectamente. Bueno, en Union Find tenemos dos grandes funciones, que son find, que es, bueno, tendremos un vector donde nos dice, vamos a tener nuestras componentes y cada componente va a tener un representante. Y el vector comps nos dice quién es el representante de la componente a la que pertenece cada nodo.
Entonces la función find va a mirar esto. Y se va a preguntar esto, bueno, ¿este nodo es el representante de su componente? Si lo es, entonces lo devuelvo. Porque find me va a devolver el representante de la componente del nodo. Que podría parecer que eso ya lo sabemos en el vector const, pero lo importante es que el vector const se va a ir desactualizando y lo va a tener que ir reactualizando y se va a actualizar cada vez que llamamos a la función find. ¿Sí? Podemos pensarlo justamente que estamos armando un árbol y vamos teniendo como arbolitos y las raíces de cada árbol es el representante de su componente, pero const nos da el padre directo en principio. Y si no, decimos, bueno, si vos no sos el representante de tu componente, entonces voy a decir que el representante de tu componente es el representante del que ahora pensás que es el representante de tu componente. ¿Sí? Que puede ser el mismo, así que no va a cambiar nada. O puede ser que este también estaba desactualizado. Entonces ahora voy actualizando todo junto. Y esa es la gracia de la función find. Esto podría ser lineal, pareciera, porque podría ser que com0 es 1, com1 es 2 y así. Entonces cuando llamo de 0. Pero fíjense que ahora todos van a llamar, decir n-1. Entonces vamos, si cada uno apunta al siguiente y n-1 apunta a sí mismo, no puede haber ciclos en esto. Después de llamar a find de 0, todos van a apuntar a n-1, así que no va a haber problema. Porque todos ya van a ser, bueno, ya busqué el representante de mi componente, y es ese tipo. Y luego está la función unir, que recibe dos nodos e intenta unirlos. Primero busca quiénes son sus representantes. Si son de la misma componente, van a tener el mismo representante y ya va a saber que no los tiene que unir. Y va a volver false, que no los unió. Y si no, va a decir, bueno, ahora el representante del que era el representante de A va a ser B. Y listo. Y ustedes van a decir, bueno, pero y todos los que eran representados por el representante de A, ¿qué pasa? Ellos van a seguir siendo representados por él hasta que la función find va a ir a buscarlo y va a actualizar el representante de los dos como que ahora es B. Y listo, básicamente. Entonces, después simplemente es ordenar las aristas y usar esta estructura que es union find. Esta estructura, como dijimos, si yo quiero hacer m queries de si estos dos parecen la misma componente, puedo hacer ahora mucho m por log n. Pero ya paga un m log m de ordenar las aristas. Así que es una muy buena complejidad. Es un algoritmo muy eficiente, muy usado y muy cómodo. Realmente es el que yo uso para resolver mínimo spanning tree. Y bueno, devolvemos un pair, que es el costo del mínimo spanning tree, que muchas veces solo nos va a preguntar eso. O solo vamos a necesitar eso por algún motivo. Muchas veces habremos reducido un problema más sofisticado, más extraño a esto. Y después el mínimo spanning tree en sí. Union Find igual tenganlo presente al margen de Kruskal, porque va a haber veces que queremos ir uniendo cosas, agregando aristas a un grafo y viendo qué pasa en cada unión, y no es necesariamente dentro de Kruskal. Eso tenganlo presente. El segundo algoritmo que calcula lo mismo es Prim. Prim es un algoritmo cuya implementación es muy similar a Dijkstra. ¿Sí? Si yo corro Dijkstra y lo único que hago es que en el peso, en lugar de considerar el peso total del camino, solo considero el de la última arista y busco minimizar eso sin hacerlo circular, me va a dar prim. ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Lo que estoy haciendo es, en parto de un nodo, cualquiera, y digo, bueno, este nodo va a empezar en el minimum spanning tree, voy a ver cómo le puedo agregar los demás. Y en cada paso voy a considerar la mínima arista que conecta un nodo que está actualmente en el minimum spanning tree que estoy haciendo con alguno que no. ¿Sí? Entonces cada vez que agrego un nodo al minimum spanning tree, agrego todas las aristas de él con nodos que no están en el minimum spanning tree. Eh, y bueno, y en cada paso miro si los dos extremos no están ya unidos, no son los dos ya del mínimo spanning tree, porque puede ser que había otra lista mejor que la vi antes. Pero si se fijan, la implementación es completamente análoga. Y me guardo este dist, básicamente porque después este dist es como el peso asociado a ese nodo, a la lista con ese nodo. Entonces, bueno, el costo es dist y acá ya me guarda el padre, o sea, con quién, uniéndose a quién se sumó al mínimo spanning tree.
Y son aristas que unen al padre de I con distancia I. Y listo. Y esto es lo que me reconstruye el mínimo spanning tree. Em, Acá tengo una implementación, igual si esto les parece un poco apurado, pueden verla más en detalle. Así que bueno, eso es básicamente. Esto no es necesario, este comparador. Así que lo vamos a borrar. Porque bueno, hubiera sido necesario si yo quisiera acá ordenar las listas en la Pretty Queue, pero no lo fue, porque las puedo seguir representando como un pair de int, como en el Dijkstra común. Así que bueno, cambiando de tema. Ahora vamos a salir de los árboles generadores. Son interesantes y tienen un montón de propiedades piolas, pero por ahora vimos suficiente de ello. Lo único que queda comentar es que la distancia de todos a todos es la min-max del grafo original, pero bueno, eso, la distancia min-max se preserva en el mínimo spanning tree, quise decir, que es la distancia que en lugar de considerar la suma, considera la máxima de las aristas, y esa siempre está bien definida. Em, para entrar a la noción de orden topológico, para empezar vamos a incluir la noción de árbol de grafo dirigido a cíclico. Un grafo dirigido a cíclico, como el nombre indica, es un grafo dirigido donde no hay ciclos dirigidos. Y eso va a ser importante, porque van a ser grafos con muchas propiedades lindas, particularmente que existe el orden topológico. Un orden topológico es poner los nodos en un orden que respete la orientación de las aristas, que todas las aristas queden como mirando hacia adelante. Es decir, si una arista va de A hacia B, en este orden A tiene que aparecer antes que B. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque podemos, y acá me van a perdonar los que no tienen todavía nociones de DP, pero bueno, este es el único comentario que voy a hacer sobre DP en esta parte de grafos todavía. Esto permite aplicar DP sobre grafos. No es la única utilidad, porque hay cosas que salen con orden topológico sin necesariamente ser DP. Vamos a ver en un futuro que se usa en un algoritmo que calcula componentes fuertemente conexas. Y componentes fuertemente conexas son ciclos, así que no es en un grafo dirigido a cíclico, pero intentar ordenar topológicamente un grafo dirigido que sí tiene ciclos se usa para calcular sus componentes fuertemente conexas. Pero bueno, tengo la función que lee la lista de adyacencias no ponderados. Acá le voy a decir que es dirigido. Énfasis en que le tengo que pasar el atributo. Y tengo dos formas de ordenar topológicamente de nuevo. Una iterativa y una recursiva. La iterativa consiste en utilizar el grado de entrada de cada nodo. Entonces yo en cada paso voy a tomar un nodo que tenga grado de entrada 0 actualmente. Así que considero los que inicialmente tienen grado de entrada 0. Si no había, es que había un ciclo eventualmente en el grafo original. Así que si el grafo es un DAG, siempre habrá nodos con entrada 0, grado de entrada 0. Entonces leo, los recorro en ese orden y cada vez que agrego un nodo al orden topológico, lo borro, entonces reduce el grado de entrada de los nodos a los que ese nodo apuntaba. Repito esto hasta quedarme sin nodos. ¿Sí? Es más, fíjense que voy construyendo el vector toposort y puedo irlo recorriendo al mismo tiempo que lo construyo. Esto porque estoy usando índices. Si estoy usando iteradores no o el for each, esto no lo puedo hacer. Pero si estoy accediendo con índices, esto sí lo puedo hacer. Cuidado con eso, porque si lo intentan hacer con un for each esto mismo, básicamente van a correr el riesgo de que crashe el programa o de que haga cualquier cosa porque el vector no está pensado para usarse de esa manera. Y el segundo orden es usando un DFS, que es el orden topológico recursivo. Vemos otra utilidad interesante del DFS. El orden topológico recursivo lo que va a hacer es, bueno, intentar empezar de cada nodo. Si, bueno, si ya está visto lo ignora. Y si no, lo que va a hacer es, bueno, yo sé que todo nodo al que yo apunta tiene que aparecer después de mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de meter a todos mis hijos en el orden topológico. O sea, les voy a recursivamente decir, bueno, vos metete al orden topológico y cuando todos ellos terminen, me meto yo. Me meto antes que todos ellos. Eso es interesante. Pero, como los vectores no tienen un push front óptimo, lo que hago es hacerle un pushback. Entonces esto genera un orden topológico inverso. Y después simplemente invierto el orden, hago reverse y retorno eso. Y esta es una función que calcula el orden topológico. Para cerrar, les voy a comentar
cosas para las que sirve. Orden topológico se usa generalmente para aplicar programación dinámica, porque bueno, si reflexionan un poco, los que ya tengan nociones de DP van a darse cuenta que si consideramos que los estados de las TP son nodos y las transiciones son aristas dirigidas, em, toda DP bien definida es un DAG, ¿sí? Donde cada nodo apunta a los que necesita conocer. O a los que. O al revés, a los que necesitan conocerlo, como querramos pensarlo. Pero sí es modelada por un DAG. Y análogamente, esto permite que los DAGs se aplique DP, porque es muy natural la equivalencia. Dos problemas interesantes que puede haber es el camino máximo, o sea, yo quiero el camino de mayor longitud, ponderado o no. En DAG esto sale, esto siempre está bien definido, paréntesis, y aparte sale. Camino máximo y camino mínimo en cualquier, en grafos con cualquier ponderación, sale lineal. Recuerden que Dijkstra no funcionaba para pesos negativos y que camino máximo, aunque que yo pida camino simple máximo, que es el que tiene sentido, o sea, ignorando que puede haber ciclos, y ya camino máximo no estaría bien definido, pero camino máximo simple en grafo general es en lo que se llama NP completo, es algo que no sale en tiempo rápido. La complejidad va a ser siempre exponencial o algo parecido a la exponencial. En cambio, si yo estoy en un DAX y no tengo ciclos, obtener el camino máximo, que siempre va a ser simple, porque no podría no serlo, porque no tiene un ciclo por el que pasar y cortarse a sí mismo, sale en ON. Y por otro lado, yo puedo contar la cantidad de caminos que terminan en cada nodo o la cantidad de caminos que empiezan en algún nodo en puntual que a mí me interese o algún conjunto de nodos puntuales que a mí me interesen y llegan a cada uno de los nodos. ¿Sí? Pero por ejemplo, pensemos en la programación dinámica, la query de, bueno, yo tengo un nodo 0, un nodo 1, porque si generalmente vamos a indexar en base 1, desde el que salen caminos en mi DAG, en mi grafo dirigido a cíclico, y quiero calcular la cantidad de caminos desde el 1 hasta cada uno de los otros nodos. Básicamente, cada nodo lo único que necesita es, bueno, el 1 sabe que hay un camino que empieza en él y termina en él, que es el camino trivial, y después cada otro nodo puede pensar, bueno, los caminos que terminan en mí son los que llegaban hacia cualquiera de los que llegan a mí y después recorren su arista y vienen a mí. Así que lo que necesito saber es la cantidad de caminos que llegan a cada nodo que puede alcanzarme. Pero como el orden es topológico, como tengo un orden topológico, entonces esos ya están procesados si yo recorro los nodos en orden topológico. Porque como lo pueden alcanzar, tiene que estar antes. Entonces yo ya lo calculé. Es simplemente sumarlos. Ahí voy a usar, por ejemplo, el transpuesto de un grafo. Que esa fue una función que, ya que ese momento después voy a agregar. Pero es sencilla de implementar. Transponer, por ejemplo, una lista adyacencia. Y con eso, para cada nodo ya puedo saber la cantidad de caminos que van desde el inicio hacia él. Ese es un ejemplo de cómo puedo utilizar orden topológico para aplicar DP sobre grafos dirigidos a cíclicos. Y este problema puntualmente que les comento fue inspeccionando la reserva de un certamen nacional de la OIA. Y de hecho también hay un problema de CES, que es este mismo, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero que es este mismo problema. Así que es un tópico usual aplicar DP sobre grafos dirigidos a cíclicos utilizando el orden topológico. No es la única forma de aplicar DP sobre grafos, obviamente, pero es una y es interesante. Y por eso les quería comentar orden topológico, que creo que es un tema que es un tema que me va a dar más adelante, pero está bueno adelantarlo. Así que eso es todo por este resumen. Un saludo a todos y espero que les haya gustado el resumen y que les guste la clase cuando la tengamos. Saludos.